Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 10 de agosto, domingo 19 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este domingo leemos el libro de la Sabiduría, capítulo 18, versículos 6 al 9. La noche de la liberación pascual fue anunciada con anterioridad a nuestros padres, para que se confortaran al reconocer la firmeza de las promesas en que habían creído. Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y el exterminio de sus enemigos. En efecto, con aquello mismo con que castigaste a nuestros adversarios, nos cubriste de gloria a tus elegidos. Por eso, los piadosos hijos de un pueblo justo celebraron la Pascua en sus casas y de común acuerdo se impusieron esta ley sagrada, de que todos los santos participaran por igual de los bienes y de los peligros, y ya desde entonces cantaron los himnos de nuestros padres. Palabra de Dios. Las palabras del libro de la Sabiduría nos recuerdan esa noche de la liberación, la noche de la Pascua. Estamos hablando de esa primera Pascua que sucede en Egipto, en el tiempo en que Israel, o mejor dicho, los hijos de Israel han sido esclavizados en Egipto. Y después de todas las pestes anunciadas y que se realizan a través de la acción de Dios por su enviado Moisés, viene el último paso, o el penúltimo, mejor dicho, porque después va a venir el paso por el Mar Rojo, pero el paso de la liberación. Y esa es la Pascua, el paso del Señor. Y nos dice el libro de la Sabiduría que esto fue anunciado con anterioridad. ¿Para qué? Para que se confortaran al reconocer la firmeza de las promesas que habían creído. ¿De qué nos está hablando entonces el libro de la Sabiduría? Nos está invitando a reconocer cómo se anunció esa primera Pascua y cómo se cumplió lo que había anunciado el Señor. Y eso nos lleva a contemplar efectivamente todo lo que se ha anunciado en el Antiguo Testamento sobre la salvación, sobre la liberación, sobre el perdón de los pecados, sobre la gracia que Dios quiere entregarnos y cómo se ha cumplido con nuestro Señor Jesucristo. Se ha cumplido la obra de la redención. Y entonces, ¿dónde nos colocamos en la actualidad? Bueno, en la actualidad nos colocamos en ese camino de fe que se sigue viviendo con la esperanza del cumplimiento. ¿Del cumplimiento de qué? La salvación se ha realizado, sí, pero el cumplimiento de la plenitud de esa salvación. El último estadio, el último paso que queda por cumplirse. Si nosotros contemplamos la historia de la salvación y vemos cómo Dios fue cumpliendo todo aquello que iba prometiendo, ¿en qué posición me puedo colocar con tranquilidad hoy? En la posición de saber que las promesas del Señor se cumplirán. ¿Y cuáles son esas promesas? La salvación eterna. La salvación eterna, la esperanza cristiana. Qué bonito este domingo recordar que estamos viviendo justamente ese año de la misericordia, ese año de la esperanza, ese año jubilar, que nos tiene que llevar a recargar nuestro corazón de profunda esperanza. Y esa esperanza se ve en esa piedad con la que vivimos. De común acuerdo se impusieron la ley sagrada de que todos los santos participaran de los bienes y de los peligros, es decir, de ese caminar juntos. Y cantaron los himnos de nuestros padres, es decir, ese corazón lleno de esperanza que sabe alabar al Señor, que sabe manifestar al Señor la alegría.
la alegría de saber que yo estoy en este mundo peregrino, pero que camino lleno de esa esperanza en su promesa, en su palabra. En la segunda lectura leemos la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos 1 al 2 y 8 al 19. Hermanos, la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que había de recibir como herencia. Por la fe, vivió como extranjero en tierra prometida, en tiendas de campaña, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa después de él, porque ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por su fe, Sara, aun siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa, y así, de un solo hombre ya anciano nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como las arenas del mar. Todos ellos murieron firmes en la fe. No alcanzaron los bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron con gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños y peregrinos en la tierra. Quienes hablan así dan a entender claramente que van en busca de una patria, pues si hubieran añorado la patria de donde habían salido, habrían estado a tiempo de volver a ella todavía. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues les tenía preparada una ciudad. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único, garantía de la promesa, porque Dios le había dicho: de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre. Abraham pensaba en efecto que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético. Palabra de Dios. Como vemos, la lectura de la carta a los Hebreos es sumamente profunda para explicarnos lo que es la fe. Empecemos por la primera parte. La fe es la forma de poseer, de que yo ya tengo en posesión ya desde ahora lo que espero. Por eso la fe verdadera siempre va unida a la esperanza. No puede ir separada. Y no puedo vivir la fe y la esperanza si no es en la caridad. Las tres virtudes teologales siempre van a ser una sola cosa. Las podemos separar, obviamente, de manera intelectual, pero van unidas en cuanto que forman una sola experiencia de la misma fe, de esa que ya me hace poseer. ¿Qué quiere decir que poseo ya lo que espero? Que tengo la certeza. Tengo la certeza de aquello en lo que confío, de aquello en lo que espero. Que no es simplemente un deseo. No, lo mío no es simplemente un deseo. Yo tengo la certeza de que la palabra del Señor es verdadera. Y en la medida que yo vivo esa fe, poseo ya. ¿Poseo ya el reino de los cielos? Sí, por supuesto. ¿Pero lo tengo ya aquí? No, todavía no. No lo puedo ver. Pero eso no me quita la certeza de la palabra del Señor. Yo conozco esas realidades que no veo. Y por esa fe, nos dice la carta a los Hebreos, fueron alabados nuestros mayores. Y comienza entonces a explicar esa fe de Abraham, que fue donde Dios le señalaba aún sin saber dónde iba, que creyó en que iba a poseer esa tierra prometida. Nos da el ejemplo de Sara, que también creyó que siendo estéril y a pesar de su edad iba a quedar embarazada, iba a concebir un hijo. Pero todo llega además
al máximo de la expresión de la fe. ¿Por qué? Porque cuando Dios le pide a Abraham sacrificar a Isaac, su único hijo, y que era garantía de la promesa. ¿Qué quiere decir garantía de la promesa? Y lo explica la carta a los Hebreos, porque Dios le había dicho, de Isaac nacerá tu descendencia. Entonces el pensamiento de Abraham no podía ser, bueno, si sacrifico a Isaac, Dios me mandará otro hijo. No, porque la promesa del Señor era de Isaac, de este. Imagínate cuando Dios te ha dicho, de este nacerá esa descendencia que te he prometido y ahora te pido que lo sacrifiques. ¿Y qué hizo Abraham? Creer que Dios era capaz incluso de resucitar a los muertos y por eso le fue devuelto. Y se vuelve un símbolo profético. ¿Qué símbolo profético? ¿De qué estamos hablando? De nuestro Señor Jesucristo. El verdadero Hijo de Dios, el unigénito, el único Hijo de Dios. Isaac es el único hijo de Abraham. A Abraham se le pidió que lo sacrificara, pero no se le permitió que lo sacrificara. Se vio que estaba dispuesto. Pero aquello que Dios no le permitió hacer a Abraham, Dios sí lo hizo. El Padre sí permitió el sacrificio de su único hijo. Por eso Isaac es símbolo profético de Cristo. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos 32 al 48. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no temas, rebañito mío, porque tu Padre te ha tenido a bien darte el reino. Vendan sus bienes y den limosnas. Consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba, allá donde no llegue el ladrón ni carcome la polilla, porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor al llegar encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilante y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús, ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió, supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa, mi amo tardará en llegar y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales. El servidor, que conociendo la voluntad de su amo no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. ¿A dónde nos conduce el Evangelio? Que como vemos es un Evangelio bastante largo, a darnos cuenta de dónde tenemos que tener puesto nuestro corazón. Para aprovechar la profundidad del Evangelio que acabamos de leer, la reflexión que podemos hacer ¿es bella la vida? Claro que sí. ¿Vale la pena vivir esta vida? Sí. ¿Yo tengo que disfrutar de mi existencia? Por supuesto. No significa que no vaya a tener problemas y no vaya a tener sufrimientos, pero yo tengo que amar la vida.
Y tengo que amar la delicia de la vida, y tengo que amar los detalles de la vida, y tengo que amar las cosas hermosas que tengo a mi alcance. Yo tengo que vivir mi vida lleno de gozo y aprender a reconocer que en cada momento, en cada etapa de mi vida hay algo hermoso que me toca vivir. Si yo soy de aquellos que viven con amargura porque, ay, es que ya mis mejores años pasaron. ¿Qué mejores años? Cada una de las etapas de nuestra vida tiene una belleza enorme que nos espera para descubrirla. Esto como punto de partida de nuestra reflexión. ¿Por qué? Porque el cristiano ama profundamente la vida, se alegra de vivir. Yo no voy por la vida como un hombre que cree en Dios, como una mujer que cree en Dios, lleno de amargura y queriendo morirme. No. Yo estaría mejor bajo tierra. No. No es el corazón cristiano. Dios me ha entregado esta existencia, pero yo voy a lograr vivir con plenitud verdadera esa vida si es que tengo claro que en este mundo no me quedo. No temas, rebañito. ¿Por qué? Porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Y por tanto, ¿cómo voy a vivir esa alegría? Vende tus bienes, da limosna. Consígase unas bolsas que no se destruyen, acumulen en el cielo un tesoro que no se va a destruir, porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Mi vida es hermosa y quiero vivirla, sí, pero quiero vivirla con este gozo. El gozo de saber que mi tesoro está en el cielo, de que no está aquí, que yo puedo perder todo en este mundo, que yo puedo tener nada en este mundo, que puedo sufrir muchas cosas malas en este mundo y nada tiene el poder de arrebatarme mi esperanza, porque está fundada en la fe de la promesa que me ha hecho el Señor. Ahora entendemos la luz que arroja el Evangelio sobre las lecturas que hemos hecho, sobre la primera y la segunda lectura. ¿Y cómo voy a vivir entonces? Preparado, siempre listo, con la túnica puesta. Yo vivo esta vida, aprovechando esta vida y viviéndola con dicha y felicidad, pero siempre listo para el encuentro con el Señor. ¿Por qué? Porque no tengo asegurado nada. Yo no tengo asegurado un día de mañana, no tengo asegurado una hora después. Hoy, en este momento, tengo que estar siempre listo para presentarme delante del Señor y para rendir mis cuentas. ¿Por qué? Porque Él llegará en cualquier momento. Si un padre de familia supiera cuándo va a venir el ladrón, estaría vigilando. Así tenemos que estar nosotros preparados, porque a la hora que menos pensemos vendrá el Hijo del Hombre. Y viene la segunda parte. Entonces Pedro le pregunta, ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? Y entonces el Señor comienza a hablar. A ver, vamos a hablar de ustedes. Supongan que un administrador. ¿Quiénes son los discípulos? ¿Quién es la jerarquía de la iglesia? ¿Quiénes son los pastores? ¿Quiénes han recibido una responsabilidad en el encargo de la evangelización? Tienen una misión y van a tener que responder por ella. Van a tener que responder por lo que han recibido. Y por eso el Señor dice, el servidor que conociendo la voluntad de su amo no haya ni preparado ni hecho lo que debía, recibirá un gran castigo. En cambio, el que no haya sabido la voluntad de su amo, también va a recibir un castigo, pero menor. ¿Por qué? Porque al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estás tú? ¿Cuánto me ha dado el Señor? Yo no voy a responder por lo que hagan los otros. Me indigna el pecado de los demás, me indigna mi propio pecado. Pero yo siempre tengo que tener claro que no voy a responder por lo que hacen los otros. No me sirve de nada estarme fijando en la vida de los demás y quejándome de la vida de los demás. Yo tengo que responder
por mi vida, por mis acciones, por lo que el Señor espera de mí, de acuerdo a lo que el Señor me ha dado a mí. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide, los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz domingo.